Saludos estudiantes de tercer año de preparatoria del Instituto Corima que están cursando la materia de Economía y Sociedad Mexicana. La clase de hoy es sobre el neoliberalismo, en la cual podrás comprender cuáles son los orígenes del neoliberalismo, cuál es su definición y cuáles son los rasgos que caracterizan a un modelo neoliberal. Bien, entonces, el neoliberalismo lo hemos oído bastante en muchas discusiones políticas, económicas, y evidentemente, pues al tener esta noción, podemos saber que el neoliberalismo es un sistema político y económico, fundamentalmente económico. Voy a darles dos definiciones de lo que es el neoliberalismo, ¿sí? Una de Ronquillo Onofre, precisamente en el neoliberalismo, y la otra de Pérez Medina, ¿sí? en su trabajo Panorama Educativo de México. Entonces, la primera definición de neoliberalismo es que el neoliberalismo es el modelo económico que se instaura dentro del proceso de globalización en el modo capitalista de producción, como la opción para solucionar o impulsar la economía mundial sumida en una profunda crisis durante la década de 1970. Como corriente ideológica, cobra fuerza por todo el orbe, impulsada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Esa es la primera definición. La segunda definición es que el neoliberalismo es la nueva época del capitalismo mundial, en la que el capital financiero monopólico centraliza y concentra la riqueza y el capital, como única alternativa de su existencia y disyuntiva a su propia crisis, generada por el altísimo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, revolucionada por los avances de la ciencia y la técnica que chocan con las relaciones sociales de producción existentes, en las que se incrementa la explotación hasta alcanzar niveles criminales. De este modo, al neoliberalismo lo vamos a conocer por diversos nombres, algunos como por ejemplo son proyectos neoliberales o mercado, o economía de mercado, o economía de libre mercado o monetarismo. ¿Sí? Sin pretender exactitud, puede decirse que en el entorno mundial empieza a aparecer este término gracias a las propuestas de Friedrich August von Hayek. ¿Sí? Este economista austriaco, que precisamente tiene doctorado en jurisprudencia y ciencias políticas, y aparte, precisamente por sus obras, recibe el Premio Nobel de Economía en 1974, fue catedrático de la Universidad de Chicago. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de este autor? ¿Sí? La primera es que haya planificación, que la planificación y el intervencionismo resultan ser métodos inferiores de coordinación de los esfuerzos humanos frente al sistema de precios en un régimen de competencia. ¿Sí? El Estado debe limitarse a establecer reglas aceptadas a las condiciones generales, a las situaciones tipo, y debe garantizarle al individuo la libertad de acción en circunstancias específicas. Es fundamental que el acceso a los diferentes empleos se abra sin restricciones para todas las personas y con las mismas condiciones. En este caso, para August von Hayek, los sindicatos no tendrían razón de ser, porque pues al final de cuentas hay un monopolio ahí de los empleos. Y finalmente, una propuesta de Hayek es que no es necesario el control estatal del comercio exterior. Solo la propiedad privada garantiza la libertad, que se anula cuando los medios de producción se colectivizan. ¿Sí? De esta manera, en estas cuatro propuestas de August von Hayek se va a plantear el neoliberalismo. Tenemos otros autores, ¿sí? Como por ejemplo Milton Friedman, Robert Nozick, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig von Mises, Walter Lippmann, Salvador de Madariaga y otros, ¿sí? Pero el que me llama más la atención para poder conversar con ustedes sobre el neoliberalismo es Milton Friedman. Inclusive más adelante veremos un vídeo sobre la teoría del shock,
que precisamente va de la mano del neoliberalismo vietnamita, ¿vale? Bueno, entonces Milton Friedman también es un economista norteamericano que nace en 1912 y él es el fundador o la figura principal de lo que se va a conocer como los Chicago Boys, ¿sí? Ellos van a mantener una corriente de pensamiento económico que se va a llamar monetarista, efectivamente. Y evidentemente, pues esta política monetarista va a tener muchísima influencia en la política económica mundial, principalmente en las décadas de 1970 y 1980. Y otra escuela que también mencionamos, que es la escuela de Stanford en Inglaterra, que también va a ser partidaria de la economía de libre mercado, que pues es operada e inclusive es muy fuertemente apoyada por Ronald Reagan, ¿sí? Entonces, como pregunta, cuál sería el fin último de la economía de libre mercado o neoliberalismo económico? Bueno, eh, ser un instrumento antiinflacionario en una economía de libre mercado. Y dos, que los países con deuda externa puedan hacer el pago de la misma, beneficiando a aquellos que centralizan y concentran la riqueza y el capital. ¿Sí? Entonces, efectivamente, bueno, como menciona aquí la definición, el neoliberalismo va en paralelo con la globalización y que propone un Estado organizado legalmente que no sea propietario de los medios de producción, ¿sí? Y que sea más bien un regulador social, ¿vale? Entonces, todo eso que mencionamos ahorita, aquí está en este mapa mental, y bueno, ¿no? Robert Reagan, apoyados, ¿sí? Ahora, eh, hay una cuestión interesante que también lo van a ver en el video sobre la doctrina del shock, y es que precisamente en Chile y Uruguay ya está presente como modelo económico desde 1973, ¿sí? Y en Argentina a partir de 1976. En México va a llegar precisamente a... se anuncia en primer lugar en 1976 con José López Portillo y con Miguel de la Madrid Hurtado, efectivamente es el principal iniciador del proyecto socioeconómico neoliberal a partir de 1982. Sí, efectivamente, ¿qué va a cambiar? Bueno, que se tiene que dar preferencia a la exportación por presiones externas, ¿sí? Sin embargo, y esto pues lo hemos mencionado mucho en clase, eh, desde Carlos Salinas de Gortari, inclusive desde cuando era secretario de Gobernación y Presupuesto, él fue precisamente junto con los tecnócratas que van a ser responsables de esta orientación socioeconómica, que se verá fuertemente fortalecida durante su mandato presidencial de 1988 a 1994, con el nombre de modelo de modernidad, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿qué rasgos caracterizan al proyecto neoliberal o al modelo neoliberal? Bueno, son 4 proyectos, ¿sí? Ahorita, bueno, son 4 proyectos, ¿no? Los que maneja, que es el económico, político, social y cultural, ¿sí? Vamos a ver el primero, ¿sí? El primer proyecto económico. Este proyecto se resuelve con la economía de mercado como modelo conceptual y como realidad histórica que se olvida de que los seres humanos son el origen, el centro y la meta de toda actividad económica. Se elimina el Estado benefactor y se le exige libertad en la economía, que se traduce en un libre mercado internacional o global, controlado por transnacionales, ¿sí? Y por el famoso grupo de los 8. Bueno, ¿cuál es este grupo de los 8? Pues se refiere a los países más industrializados: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos de América y Rusia, ¿vale? Entonces, es interesante que hace un momento se planteó la pregunta de cuál era el fin último, y uno de ellos era ser instrumento antiinflacionario, ¿sí? Es decir, pretende ser un cuerpo integral capaz de resolver la crisis socioeconómica y de regular el crecimiento económico en el largo plazo, acabando con la inflación, ¿sí? Recuerden, y lo hemos hablado muchas veces,
La inflación se puede detener, ¿sí?, a través de la regulación del Estado, ¿sí?, y también, bueno, con la libre competencia. Pero bueno, ya para finalizar esta pequeña cápsula de la sesión de hoy, vamos a ver cuáles son las 9 propuestas neoliberales, ¿sí?, que lo van a caracterizar. Número 1, reducción del gasto público. Número 2, reducción del déficit presupuestal, liquidando todo tipo de subsidios, ¿vale?, incluyendo alimento y transporte barato para los pobres. Número 3, reducción del tamaño del Estado, o sea, es decir, despido masivo de burócratas y privatización de empresas paraestatales. Número 4, mayor libertad económica para los empresarios, banqueros, industriales y comerciantes. ¿Esto qué significa? Bueno, se va a eliminar todo tipo de controles a los empresarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado ya no va a intervenir más en la economía, ¿sí? El Estado solamente va a velar por el bien común, ¿sí? Por lo tanto, no debe impedir que funcione el mecanismo clave de autorregulación, es decir, la competencia sin limitaciones ni inquietudes éticas, solo entusiasmada por un renovado culto a la eficiencia. Recuerden el ejemplo que luego hemos conversado sobre cómo es posible que ahora podamos tener precios accesibles a nivel de telefonía celular. Pues bueno, esto ha sido regulado por la libre competencia. Entre más empresas haya de telefonía celular, evidentemente van a querer ofrecer sus servicios y productos a precios más bajos y con mayor calidad. Número 5. Eliminar los controles de precios, no limitar las ganancias, no gravar el capital, fijar salarios en función de las leyes de la oferta y la demanda, ¿sí? Eso pues también va a ser una cuestión que se va a proponer. Número 6. Apertura total e indiscriminada a la inversión extranjera y a las mercancías y servicios provenientes del exterior. Es decir, el Estado entrega al país la inversión extranjera para que ellos pues inviertan en las áreas que más necesiten. Número 7. La empresa privada, nacional y extranjera se convierte en el motor del desarrollo guiado por señales que emiten los mercados. Entonces, de igual manera, entre más empresas privadas haya y entre más diversidad y competencia haya entre las mismas, realmente se van a regir por el mercado, no se van a regir por lo que diga el Estado, ¿sí? 8. Una política cambiaria totalmente flexible, ¿sí? Es decir, eliminar todo tipo de controles cambiarios para saquear a gusto al país. Y 9. Libre oportunidad de especular en bolsas de valores globalizadas mundialmente, ¿sí? Entonces, eso es a grosso modo lo que podemos analizar sobre el modelo neoliberal, ¿sí? Aquí pues tenemos el mapa conceptual de lo que hemos hablado hoy. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sección. Hasta luego.